Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la inauguración del Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias. Muy buenos días. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de México. Licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas. Licenciado Samuel Toledo Córdoba, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. General Cuauhtémoc Antunes, comandante de la 7ª Región Militar. Luis Manuel García Moreno, director del Instituto de Protección Civil. Distinguidos compañeros que nos acompañan del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, delegados federales, coordinadores de protección civil del Estado, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, que nos acompañan el día de hoy, y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Amigas y amigos, bienvenidos a la inauguración de este Centro Regional Hidrometeorológico de Tuxtla Gutiérrez. El Servicio Meteorológico Nacional es una de las instituciones de mayor reconocimiento en México y en el mundo. Fundado en 1887, cumplió este año 135 años de vida. En el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Calderón se estableció como una meta fundamental la modernización y el fortalecimiento del servicio meteorológico. Elaboramos a fondo un amplio diagnóstico y con apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, un programa de modernización y fortalecimiento 2010-2020. Obtuvimos también un crédito del Banco Mundial por $105 millones. El programa de modernización consta de 4 estrategias fundamentales. Primero, el fortalecimiento institucional, que consiste en la formación, capacitación y contratación de personal especializado y la creación de un consejo técnico asesor. El fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, que es lo que hoy nos vamos a ocupar, el desarrollo de productos y servicios del servicio meteorológico y estudios especializados en meteorología y en cambio climático. El primer problema al que nos enfrentamos fue el presupuestal. Por alguna razón lamentable, el presupuesto del meteorológico venía a la baja en las administraciones anteriores. En el 2006, al inicio de la administración del presidente Calderón, el presupuesto del servicio meteorológico era de 67.8 millones de pesos. Logramos un incremento gradual y en el 2012 cerramos con un presupuesto de 400 millones. Es decir, logramos incrementar casi 6 veces el presupuesto anual del servicio meteorológico. Logramos registrar en cartera de proyectos en Hacienda 800 millones de pesos
y hemos adquirido en los 2 últimos años equipo muy especializado. 2 radares de última generación, uno de ellos aquí en Chiapas, el de Mozotal, el otro el de Sabancuy en Campeche, 40 estaciones sinópticas, que son las que mandan automáticamente vía internet toda la información, 53 estaciones meteorológicas que lo hacen vía satelital, 3 estaciones receptoras de imágenes satelitales, 15 de recepción de datos de radiosondeo y la construcción de 8 centros regionales hidrometeorológicos. Nos empeñamos en tener mejores y mayores herramientas de comunicación y de divulgación. Se amplió el ancho de banda del servicio meteorológico, lo que nos permite manejar más rápido y mucha mayor cantidad de información. Se emitieron 50,000 boletines. Para dar una idea de cómo se repercute esta información, solo en Chiapas cada boletín se envía a su vez a 1,500 correos de las áreas de protección civil y de autoridades de alto nivel municipales y estatales. En el portal del Servicio Meteorológico Nacional tenemos ya la consulta 60 millones. Creamos el Twitter Huracán con Agua, que tiene 95,300 seguidores, y el YouTube /SMN, que tiene 2.5 millones de visitas. También se crearon aplicaciones para dispositivos móviles que están al servicio de todo el público gratuitamente. Por ejemplo, Meteo Info es una aplicación para iPhone y Android. Y tenemos también una discusión meteorológica diaria a través de Internet que todo el público puede seguir. Se tomó la decisión de construir 8 centros regionales hidrometeorológicos. Hoy inauguramos el primero aquí en Tuxtla Gutiérrez y es un honor tener al señor presidente y al gobernador en esta inauguración, y 4 más que están en proceso: Mérida y Veracruz, que se concluyen en enero del próximo año, Obregón en Sonora y Valle de México a finales del próximo año, y en una segunda etapa están los centros de Guadalajara, Monterrey y Torreón, que serán concluidos entre 2014 y 2015. ¿Cuál es la importancia de estos centros y por qué el centro se llama hidrometeorológico y no meteorológico nada más? Bueno, porque gracias a los equipos de última generación nos permite traducir los pronósticos de lluvia en lámina de agua. Y esto nos da una herramienta muy importante para la agricultura, para el desarrollo económico, pero principalmente para la prevención de riesgos frente a inundaciones. ¿Cuál es la cobertura del centro de Tuxtla Gutiérrez? Son 4 estados de la República: Chiapas, Tabasco, Guerrero y Oaxaca, todos los países de Centroamérica y la región del Caribe. ¿Y qué otros equipos tiene? Porque no es solo lo que está contenido en el edificio, sino que este Centro Regional Hidrometeorológico recibe la información de 4 radares de última generación, los 2 nuevos, el de Mozotal, el de Sabancuy, el de Puerto Ángel, el Oaxaca, y Acapulco en Guerrero. 101 estaciones automáticas en los 4 estados, 578 estaciones climatológicas, 2 de radiosondeo, 32 hidrométricas, 11 observatorios meteorológicos y una estación receptora de imagen satelital. Es decir, este centro tiene una red muy amplia de equipamiento y de personal al servicio de este mismo centro. Este centro además alberga al Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe. Esto fue un acuerdo en la Declaración de Mérida, en la 13ª Cumbre de Jefes de Estado del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla el año pasado, en diciembre. Por cierto, también albergará a hidrólogos y especialistas de Centroamérica. Quiero saludar a Julio Ginaz, que es un consultor especializado de la OMM, hidrólogo de la República Dominicana. Con estas acciones, con el fortalecimiento del servicio, los avisos y la información oportuna y sobre todo la coordinación con Protección Civil, podemos garantizar la reducción de riesgos frente a fenómenos hidrometeorológicos. Esto ya lo vivimos. En el 2010, aquí en Chiapas y en Tabasco, registramos las lluvias más importantes en todos los registros históricos. Se calculan en algunas regiones de Chiapas hasta 4 veces la la del promedio anual, y podemos decir que las pérdidas materiales y también de vidas humanas afortunadamente fueron mucho menores. Quiero agradecer a los directivos del Servicio Meteorológico Nacional, al personal del organismo de Cuenca Frontera Sur por su esfuerzo para concluir este centro en tiempo y en presupuesto, y también al gobernador Juan Sabines por todas las facilidades para realizar este trabajo. Muchas gracias.
Toca el turno en la palabra al ciudadano licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas. Muy estimado presidente de todos los mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, bienvenido nuevamente a Chiapas. El presidente Felipe Calderón es el presidente que en más ocasiones, que más veces ha estado en Chiapas y eso lo agradecemos profundamente. Además, siempre solidario con los chiapanecos, siempre con buenas noticias como la que hoy estamos atestiguando. Muchas gracias a nuestro amigo el ingeniero José Luis Dueje Tamargo por todo su apoyo, no solamente con esta obra, sino la plena coordinación que hemos tenido con Agua y con su equipo aquí en el estado de Chiapas. Saludo con mucho afecto también al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Federal, muchas gracias por su presencia en nuestro estado. Presidente del Congreso, al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, también al presidente municipal, Samuel Toledo, muchas gracias, al general de división, diplomado del Estado Mayor, Cuauhtémoc Cantunes, muchas gracias también por su presencia, mi general, a los señores legisladores, a todo el equipo de Conagua aquí en Chiapas, de Protección Civil también, que hacemos un solo equipo, a Raúl Saavedra, todas amigas y amigos, nuevamente tener el privilegio de una visita del presidente y con estas buenas noticias. Y ahora en un tema de prevención, que es lo que representa para las y los chiapanecos. Y también sirve este centro para la agricultura y para muchas otras razones, pero especialmente la prevención. Hace un momento el presidente inauguró 2 unidades médicas del Seguro Social aquí en Tuxtla Gutiérrez y hemos coincidido todos con los que hemos platicado que habrá siempre un antes y un después en materia de salud en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Ha sido la revolución de la salud en este sexenio. Se ha hecho solamente en Chiapas lo que no se hizo, lo que se trató de hacer en 30 años, en número de camas hospitalarias, en número de infraestructura de hospitales. Pero también el presidente Felipe Calderón ha hecho toda una revolución en la prevención de desastres. Sin duda alguna, también ese sexenio ha hecho muchas obras como nunca en materia de prevención. Y lo comparto porque ha sido con todo el respaldo del presidente, de Conagua y con equipos distintos del gobierno de la República que hemos podido avanzar también mucho en la prevención. Y como lo decía el ingeniero Luege, en 2010 tuvimos el máximo histórico de Chiapas y de México en precipitaciones, en la cantidad de lluvias. Y eso no representó, como era tradicionalmente, otra tragedia más. ¿Por qué? Porque tenemos, también con la inauguración del radar del Mozotal, que es el punto más alto de nuestro estado, que el presidente Felipe Calderón puso en marcha hace un par de años desde Tapachula. En ese cerro está este radar Doppler que permite tener una visión mucho más amplia, tridimensional, en beneficio de toda nuestra región del sur-sureste y también buena parte de Centroamérica. Y aquí lo estamos viendo, aquí se está monitoreando también ese radar Doppler, lo cual lo celebro profundamente porque le da a los chiapanecos, a las y los chiapanecos, certeza. En Chiapas no nos olvidamos de los desastres hidrometeorológicos que hemos tenido. También épocas de lluvia muy fuertes en el 98, en el 2005 con el huracán Stan, que sigue siendo una herida abierta, porque faltó desde el gobierno la prevención adecuada. Los fenómenos hidrometeorológicos dicen que no se pueden prevenir. Mucho se puede hacer combatiendo al cambio climático, contrarrestando los efectos del cambio climático, reforestando, cuidando las reservas. Hay mucho que se puede hacer, que los seres humanos podemos hacer. Sin embargo, también hay algo que cuando hay un fenómeno como un huracán o un ciclón, estamos en posibilidades con esos equipos de prevenir, de saber que viene a México y a Chiapas algún ciclón, algún huracán y actuar a tiempo, actuar en tiempo en una nueva cultura que es la protección civil y la prevención. En Chiapas tenemos 2.400 comités comunitarios, que si eso hubiese estado con el apoyo de Conagua, eso lo hubiéramos tenido en el stand, no hubiésemos tenido tantas vidas humanas ya irreparables. Lo material, como sea, se puede reponer. Lo humano, la vida,
no se puede reponer. Y por eso es tan importante actuar de manera preventiva en ese tipo de fenómenos hidrometeorológicos. Nos quedan los casos del pasado para saber lo que no se debe hacer. Y en este sexenio hemos tenido esa cantidad de lluvias y más, pero no hemos tenido la misma cantidad de personas fallecidas. Es más, en las zonas donde más llovía, por lo general, por ejemplo en Tapachula, que cada año pues había que desalojar a la población, que cada año había pérdidas materiales y también pérdidas de vidas humanas recurrentemente en cada ciclón. En todo el sexenio no ha habido una sola por fenómenos hidrometeorológicos. ¿A qué se debe? Se debe a esos equipos que ha instalado Conagua, se debe a la cultura de la prevención que hemos actuado a tiempo y a las obras que hemos hecho conjuntamente con Conagua. Todos los bordos de protección, los muros de gavión, que como usted dice, presidente, son obras que ya están, que no son obras de relumbrón, no podemos inaugurar, no hay forma de cortarle un listón a un muro de gavión o a otro tipo de muros, a un enrocamiento. Pues ahí están los enrocamientos, ahí están los bordos y cuestan muchísimo dinero. Ha sido una inversión de miles de millones de pesos en Chiapas en protección, en prevención de desastres. Eso sirve para siempre. No significa que nunca va a desbordarse un río. Por ejemplo, aquí en Sabinal, presidente, que queremos también invitarlo a inaugurar esta obra. Hay tantas cosas que inaugurar en Chiapas por parte del presidente. Ha hecho 28 visitas, yo tuve un error en la pasada, son 28 visitas que ha hecho el presidente a Chiapas. Como decía, el presidente que más veces ha estado con las y los chiapanecos aquí en Chiapas. Y bueno, este río Sabinal también es una obra muy importante. Todos los años se desbordaba una o dos veces y con el apoyo de Conagua y del presidente Felipe Calderón ha sido posible tener el primer año, el 2012, que el río no se sale de su cauce. Y esto es por los bordos, por la ampliación del cauce que se ha logrado tener y aparte la contención del drenaje con los colectores sanitarios que lleva el río Sabinal en sus dos márgenes del río y ya no es un drenaje como lo era antes. Antes el agua que llevaba el Sabinal era pues prácticamente un drenaje que cruzaba nuestro querido Tuxtla Gutiérrez de punta a punta, era drenaje. Hoy es agua que tiene prácticamente libre de drenaje sanitario y también con la protección que tiene también se reducen los riesgos. No significa que nunca se va a llegar a desbordar el río, pero tiene el triple de la capacidad que tenía anteriormente. Por eso estamos haciendo obras que le garantizan a la población su seguridad y la certeza. Así, presidente, esta obra para las y los chiapanecos es muy alta significación y qué bueno que sea en Chiapas, la primera. Sé que hay un proyecto de muchas más, pero qué bueno que sea en Chiapas. Aquí se concentra el 30% de los recursos hidráulicos del país y bueno, pues ha sido el trabajo conjunto con Conagua lo que ha permitido tener estos buenos resultados en Chiapas. Se han invertido nada más en bordos, en obras de mitigación de riesgos, 2.728 millones de pesos que han provenido también del Fondo de Desastres, y que entre ellas se encuentran algunos bordos de contención, espigones, enrocamientos, trincheras en cauces, dragados, limpieza, desasolve, en los ríos Anatenco, Pedregal, Cuapa, San Nicolás, Cintalapa, Vado Ancho, Chachalacas, Maxixapa, Despoblado, Huistla, Coatán, Cahuacán, Xelajú, la Laguna Cabildos, así como ya mencionaba el del Sabinal y también el de Yajalón. Y además se ha puesto, por ejemplo, en el Tapachula, arriba y en el de Huistla y aquí en el Sabinal, un parque lineal. Usted es muy deportista, bueno, pues hoy nos preguntaba, quería la cañahueca el presidente esta mañana, y bueno, yo quería que fuera para que viera los bordos que se han hecho también con agua. Al lado, a los márgenes, se ha hecho un parque lineal, presidenta, un parque para ir a hacer ejercicio, tanto en Huistla como en Tapachula y aquí en Tuxtla y en Cintalapa, se puede ir a caminar arriba del bordo. En el Sabinal sería impensable antes porque pues era drenaje, olía muy feo, así que hoy ya se puede caminar y se rescata un espacio público que también con el apoyo de Sedesol se ha logrado hacer esos espacios. Así que, presidente, muchísimas gracias por todo su apoyo y también agradecerle a la 7ª Región Militar todo su respaldo en épocas de desastres, han estado siempre pendientes, atentos. Nuestras tragedias por motivos de desastres naturales han sido más por deslaves de tierra, ya no por huracanes y ciclones, ya no por tanta lluvia.
ha sido principalmente por deslaves provocados por la deforestación, pero ahí no hay manera eficiente todavía de prevenir un deslave, como el que nos ocurrió en 2007, que un tapón del Grijalva, y que usted estuvo con nosotros también en el lugar del acontecimiento, ayudando, respaldando a la gente en sus albergues, y que posteriormente se hizo en tiempo récord, no hay que olvidarlo también, cuando se volvieron a conectar las aguas del Grijalva. Y ahora los túneles que ya están también en el cañón, en esa zona, en esa presa Peñitas, y que han servido de mucho. Y la gente, la población, hoy vive en una ciudad rural, el Nuevo Juan de Grijalva, muy contenta y agradecida enormemente con usted, que fundó esa ciudad en el año 2009. Así que, presidente, muchísimas gracias por todo este respaldo. Está usted entregando excelentes cuentas a Chiapas, en materia no solamente de salud, sino también de prevención de riesgos. Y eso hay que reconocerlo, valorarlo, y jamás lo vamos a olvidar, presidente. Son hechos, no palabras. Gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, magistrado Oscar Rolando Ramos Robelo, presidente del Tribunal Superior de Justicia, diputado Noé Castañón, presidente del Congreso, licenciado Samuel Toledo, presidente municipal de Tuxtla, general Cuauhtémoc Antunes, comandante de la 7ª región, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos de Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional, amigas y amigos chiapanecos, me da muchísimo gusto saludarles. Pues qué maravilla estar en la inauguración de este Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, que sin duda contribuirá a fortalecer la seguridad de la población del sureste de México y también de nuestros hermanos de Centroamérica. Y aunque todos ustedes son expertos, simplemente yo le comentaría a la gente que nos pudiera ver o escuchar en el resto del país, ¿para qué sirve este edificio, este centro hidrometeorológico? Pues es para saber cuánto va a llover y qué es lo que se va a inundar. Y eso, como dijo el gobernador, eso nos va a servir para prevenir desastres naturales y también para la agricultura, por ejemplo, y para muchas otras cosas. Y esto es fundamental, amigas y amigos. Y la verdad es que es importante que se apoye a la ciencia, y más cuando se apoya a la ciencia en dependencias del gobierno. Era preocupante lo que marcaba el ingeniero Loeje, que mientras más graves son los fenómenos de cambio climático en México, y ustedes recuerdan el huracán, pues el Stan, que pasó por aquí, por ahí del 2004, 2005, menos presupuesto se le daba a la investigación científica para prevenir los desastres, lo cual era un absurdo. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional llegó a tener como 100 millones de pesos de presupuesto al principio de la década, y precisamente para el 2005, justo cuando fue el huracán Stan, andaba en menos, en 75, que en términos reales ha de ser, pues todavía mucho menos. Y nosotros lo hemos venido incrementando y ahorita ya está otra vez en 400 millones, no otra vez, ya multiplicamos varias veces y está este año en 400 millones de pesos, y estamos preparando el paquete presupuestal para que en la próxima administración ojalá se le puedan asignar más recursos. Y con eso se hacen pues estas maravillas que a todos nos sirven, que generalmente sabemos que nos sirven, pero no sabemos lo que hay detrás. Y detrás de eso hay gran investigación científica. Investigación científica bordeando este fenómeno mágico, extraordinario, del clima, de la hidrología, de muchas cosas. Y todo tiene que ver, a final de cuentas, amigas y amigos, pues con la temperatura del aire y del agua. Esto que se genera, que una molécula de aire que es más caliente que la otra va a estar más dispersa y en consecuencia pesará menos, dado que pesa menos se irá hacia arriba,
y será desplazada ese espacio por una molécula de aire que está más pesada, porque es más densa, porque está más fría. Y eso genera el viento. Por eso cuando se habla de una baja presión, es precisamente cuando hay la baja presión provoca un ascenso de aire caliente, una entrada de aire frío y una gran probabilidad de lluvia, digamos. En fin, toda una maravilla que uno cuando le va agregando complicaciones, empieza las lluvias y luego las lluvias, tormentas tropicales y los huracanes, y hasta que llegamos a las cosas que se han visto aquí en Chiapas o que se están viendo, por ejemplo, allá en Nueva York, el huracán Sandy, que ha dejado ya una estela de muerte y destrucción, por desgracia, en Estados Unidos e incluso antes a su paso por algunos países del Caribe. ¿Cómo ha sufrido México estos fenómenos naturales? Y cómo hemos sufrido además por la imposibilidad, aparentemente, ya vemos con este centro que sí es posible, la imposibilidad de predecirlos. Miren ustedes, el huracán Gilberto, que fue en qué año, ¿se acuerdan ustedes? 97, 89, ¿no? 88. Si lo comparamos con el Alix o la tormenta tropical Alix, que cayó también ahí por Monterrey y destruyó todo, en fin. El Alix trajo, no recuerdo la cifra, pero 3 veces más agua que el Gilberto. 3 veces más agua. Y sin embargo, amigas y amigos, el Gilberto dejó decenas, si no es que cientos de muertos en Nuevo León. Y el Alix, en cambio, creo que hubo algunas víctimas fatales, desgraciadamente, que tuvimos que lamentar, pero fue realmente significativamente menores. El general estaba por allá, efectivamente, el general Antúnez. Fueron 3 personas las que murieron a consecuencia del Alix. Es decir, murieron 20 años antes, 100 veces más personas, o 10 veces, en fin, una cifra mucho mayor, y la diferencia fundamental está en la capacidad de predicción y de prevención. Por un lado, la cultura de prevención civil que hemos tomado en México, a raíz ciertamente de tantas experiencias dolorosas, pero también la posibilidad de prevenir y alertar a la gente ante los fenómenos meteorológicos que se generan. Y para eso es importante el poder invertir en este centro y el poder invertir en otros 7 centros que se están construyendo alrededor de la República Mexicana. Está este centro de Chiapas, está uno en Campeche, está uno más en Obregón, en Sonora, otro en el Valle de México, otro en Monterrey, otro en Torreón, y se me escapa alguno más. Pero el hecho es que, en Guadalajara, el hecho es que eso implica, amigas y amigos, que México está generando una gran capacidad de análisis de datos meteorológicos. Siempre, creo que todos hacemos la broma de, oye, pregúntale al brujo qué es lo que va a pasar, si va a llover, si no va a llover, ¿no? Y aquí no le preguntamos a los brujos, sino le preguntamos a los científicos y a los técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que cada vez tienen mayor certeza en sus predicciones. Y no solo es lo que va a llover, sino cuál es el volumen de los ríos, cuánto llevan de descarga, qué posibilidades hay de que se inunde, qué presas hay que cerrar, etcétera, etcétera. Me da gusto, pues, inaugurar este centro con una inversión de 92 millones de pesos, casi 100 del gobierno federal, que cuenta con 2 sistemas de alerta además específicas, con un gran beneficio para los chiapanecos, además, particularmente para la gente de Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué? Porque en coordinación con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, va a monitorear específicamente la cuenca del río Sabinal, que atraviesa esta gran capital, y por eso tendremos oportunidad de seguir casi minuto a minuto, en tiempo real, cómo se comporta este río y qué probabilidades hay de inundación de los habitantes de Tuxtla. Y también qué obras tienen que hacerse para evitar esas inundaciones de las que ya hablaba el señor gobernador, que se han hecho, y qué bueno que se han hecho, con la colaboración de Conagua y del gobierno de Chiapas. También hay otro sistema sobre inundaciones repentinas de la costa de Chiapas, fundamentalmente el Soconusco, y precisamente es para evitar las tragedias que pasaron con el Stan y otros fenómenos meteorológicos. Ambos sistemas asimilan información del radar meteorológico, el Mozotal, que realiza pronósticos de corto plazo,
con los cuales se puede alertar a la población y a las autoridades de protección civil ante la ocurrencia de tormentas severas. Este radar es magnífico porque es capaz de mandar sus señales, ahora sí que mandarle sus vibras, sus ondas a la atmósfera y averiguar a grandes distancias temas de densidad, temperatura, humedad, etcétera, que nos puede dar una idea acerca de volúmenes, de concentraciones de agua, de aire, de movimientos de aire, es decir, de viento, etcétera, etcétera. La infraestructura se va desplegando además, 69 estaciones automáticas hidrometeorológicas, que me imagino que serán, ¿qué, pluviómetros estos? Compleja, incluyendo el pluviómetro. Yo iba a decir casi 70, bueno, y luego 199, casi 200 estaciones climatológicas, que me imagino que son más complejas, en fin. 2 estaciones de radiosondeo, 32 estaciones hidrométricas, son las que miden el flujo de los ríos. 6 observatorios meteorológicos y la estación receptora de imágenes de satélite. En fin, hay una gran cantidad de tecnología y de recurso técnico mexicano en estas inversiones y eso nos permite compartir grandes beneficios. Primero, como ya dije, la vigilancia de las condiciones hidrometeorológicas, subrayo, específicamente enfocadas al agua, en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero, donde viven más de 14 millones de mexicanos. Segundo, un instrumento clave de cooperación internacional, porque desde aquí le vamos a echar la mano a nuestros países hermanos de Centroamérica, que no tienen quizá las capacidades técnicas y económicas para precisamente anticiparnos a los embates de la naturaleza. Además, cumplimos con un acuerdo que hice con los presidentes de Centroamérica en la Declaración de Mérida, en la 13ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que brindará apoyo a Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y en tercer lugar, este centro va a ser modelo para la implementación de la red de centros regionales del país previstos en el programa de modernización del servicio meteorológico. Amigas y amigos, con el impacto que el ser humano está haciendo a la naturaleza, sobre todo a través de emisiones de carbono que provocan calentamiento global y a la vez el calentamiento global provoca cambio climático, que como su nombre lo indica es una alteración severa del clima respecto de parámetros habituales, que provoca enormes desastres materiales y daños al hombre. Estamos obligados, por una parte, a combatir el cambio climático, y para ello hay que hacer 2 cosas. Adaptación, es decir, si ya te creció una cuenca, si ya se te inunda, tienes que mover a la gente de esa cuenca, hay que adaptarte. Pero sobre todo mitigación, hay que reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera para combatir el cambio climático, sin renunciar a la aspiración de progreso, que es lo que hicimos, por ejemplo, ayer en Oaxaca, echando a andar no 1, sino 3 parques eólicos que están convirtiéndose ya en las más importantes del mundo, por cierto. Estamos en la política del 3x1 en las giras presidenciales, porque como ya se nos está acabando el tiempo, ya en lugar de inaugurar una cosa, inauguramos de a 3, ¿no? Digo que antes de que se me haga calabaza la carroza, tengo que acabar de inaugurar todo lo que dejé pendiente, ¿no? Todo lo que está nuevo, carreteras, centros, hospitales. Aquí ya dejamos una lista pendiente, a ver si nos alcanzamos a echar otra vueltita a Chiapas, va a estar difícil, pero por lo pronto ahí estamos. Entonces tenemos que hacer obras de mitigación y obras de adaptación. Pero para prevenir los daños necesitamos hacer mucho más inversión en el pronóstico. Necesitamos entender que la naturaleza ha cambiado y que ya no va a empezar a llover el día de San Juan, ni va a acabar de llover el día de San Francisco. Esa es la verdad. No acaban las lluvias en el cordonazo de San Francisco ni empiezan el día de San Juan ya. ¿Por qué? Porque hemos alterado el clima y lo que necesitamos hacer es prevenir. Y para eso están nuestros gurús del Servicio Meteorológico Nacional, a quienes quiero felicitar por el trabajo que realizan y exhortarlos a que cuiden y aprovechen muy bien estas nuevas instalaciones que estamos poniendo en sus manos para beneficio de los mexicanos y de nuestros hermanos centroamericanos. Así que enhorabuena, muchas felicidades y particularmente felicidades a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que
que van a ser los mayores beneficiarios de este nuevo centro. Muchas gracias. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Que tengan todos un excelente día.